razonadas con criterio. De análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. Bienvenidas, bienvenidos. Son las 13 horas con un minuto de este lunes 6 de abril del año 2020. Estamos en el nuevo horario a partir del domingo, es decir, del día de ayer, con una temperatura de 27 grados centígrados y también tenemos el 27% de humedad. Pues bien, gracias por acompañarnos en la plataforma de Comunicadores MX, en este espacio de análisis. Vamos a platicar en un momento más con Veneranda Mendoza, por supuesto, y tenemos también algunas otras entrevistas que le comparto. Vamos a platicar sobre un tema de un fraude inmobiliario en la zona de Cuautitlán Izcalli, aquí en el Estado de México, y también vamos a platicar un poco más tarde con el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, con Raúl Sapien, a ver qué es lo que nos platica el día de hoy sobre un escenario pues que podría venirse en la suma de días, en la suma de semanas, cuando la gente no tenga trabajo, cuando la gente no tenga ingreso, cuando la gente pues se vea en una crisis mucho más severa de la que ya se pronostica hasta este momento. Está lista Veneranda Mendoza, ¿verdad? En unos minutos más también vamos a platicar más bien vamos a comentar el tema de lo acontecido ayer con la conferencia por la tarde o el informe que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, las consecuencias que habrá sobre este tipo de situaciones o de este tipo de propuestas o de este tipo de decisiones también. Veneranda, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes al auditorio. Debido a que la dotación de insumos para la protección y tratamiento del COVID-19 se encuentra en marcha, el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de amparos y juicios federales dio por cumplido el ultimátum de 24 horas que otorgó al secretario de Salud del Estado de México, Gabriel Ochey, para el equipamiento, pero con la condicionante de que se encuentra sujeto a revisión. Miguel Ángel Carrillo, coordinador jurídico del Sindicato Estatal de Servicios de Salud del Estado de México, indicó que lo anterior significa que el funcionario estatal debe informar constantemente al juez sobre los avances en la entrega del material en todas las unidades médicas. Él indicó, litigante indicó que se le dio vista a la autoridad para informarle del número de unidades y hospitales que existen a fin de que tenga una base de medición del cumplimiento por parte del gobierno del Estado de México. El abogado advirtió, sin embargo, que el fin de semana se realizó un recorrido y algunas delegaciones y centros de salud siguen enviando fotografías
en las que se da cuenta de la persistencia del desabasto en nosocomios, fundamentalmente del sur y norte de la entidad. Destacó que el reto no es menor en virtud de que el Estado de México se encuentra dividido en 19 jurisdicciones sanitarias. Cada una, en promedio, cuenta con 1 o 2 hospitales, 4 o 5 centros de salud primaria a la salud, o CEAP, y hasta 10 o 15 centros de salud. Por tanto, refirió que los entre 50 a 60,000 trabajadores pues no han sido equipados del todo, no les han sido entregados estos insumos de protección y si acaso lo que se ha entregado hasta ahora será la quinta parte a todo el personal. Y en este sentido o de esta manera refirió que el cumplimiento hasta ahora aún es parcial. Escuchemos al abogado Miguel Ángel Carrillo. La cantidad de insumos que ha presentado de las fotos, pues no abarca ni siquiera una tercera parte, no, ni siquiera una quinta parte de todo el personal. Estamos hablando entre 50,000 trabajadores a 60,000 trabajadores que están activos ahorita. Entonces la cantidad de insumos que ha presentado pues, es casi nada, ¿no? Pero la autoridad le dice que va a estar al pendiente de que cumpla con todos estos requerimientos y también obviamente pues vamos a estar nosotros informando. De hecho yo creo que en un ratito más le vamos. Además, destacó, debe sopesarse la cantidad de insumos entregados contra el número de personal de cada hospital, pues es claramente insuficiente la entrega de 20 equipos de protección para nosocomios con 200 trabajadores. El gobierno mexiquense por lo pronto ha anunciado que la entidad concluyó el fin de semana con 204 casos positivos a COVID-19, 121 se encuentran en aislamiento domiciliario y ya hay 41 pacientes que reciben atención en unidades hospitalarias. Además, ya suman 34 altas sanitarias, pero también 8 decesos. Hasta este domingo se tiene registro de 235 casos sospechosos, es decir, pues imaginemos que podrían ser positivos algunos de ellos, al menos quizás la mitad, y hay además también 692 pruebas que han dado negativo a este padecimiento causado por el virus SARS-CoV-2. Pues así las cosas, Luis, el hecho es que no se han atendido todos los requerimientos, si bien el juez ha dado, por lo menos cumplimentado este ultimátum por parte de la autoridad estatal. Bueno, pues era un hecho, Veneranda, que de la noche a la mañana no ibas a poder cumplir con lo que no has cumplido por años. Entonces, ante una situación como la ocurrida en el país, específicamente en el Estado de México, que habrá que remencionar siempre, el estado con mayor población, con 17 millones de habitantes, pero que la zona oriente junto con la Ciudad de México da un aproximado de 23, 24 millones, por supuesto que la concentración ahí de la gente es mucho mayor y los servicios desde siempre han sido carentes. Estamos hablando también del norte del Estado de México, que es una zona sobre todo muy rural y campesina. Vamos, las cabeceras municipales son las más pobladas, quizá la zona de Atlacomulco es la más poblada en esa parte, a lo mejor un poco Polotitlán también, pero si nos vamos a la zona, hacia la zona sur, Veneranda, también el descuido por años. Entonces querer tapar el sol con un dedo, como lo menciono, está bastante complicado. Entonces se va a tener que recurrir ciertamente a la paciencia y a la complacencia quizá del propio juez, porque de otra manera que tendrían que citar o citarían al secretario de Salud para que diera las explicaciones pertinentes y todo lo que tendría que decir. Imagínate, Veneranda, tener que explicar cómo encontraron del sexenio pasado el sector salud defraudado por completo aquí en el Estado de México, con la complicidad del actual gobierno también. Entonces, las consecuencias quizás las sabremos en la semana, Veneranda, es como tengo el escenario, la percepción de lo que podría ser. Sí, bueno, y referir que si bien es cierto, el anterior sexenio claramente dejó desmantelado el sector salud en el Estado de México, las cosas no han mejorado en lo que va de la actual administración. Es decir, podríamos decir que la culpa es del sexenio anterior, pero el actual pues tampoco ha hecho mucho por solucionar este desabasto existente ya desde hace varios
años. Y quizás si se tuviera como un hábito el mantener los hospitales bien dotados o lo más dignamente dotados de insumos, pues a estas alturas no sería tanta la urgencia o la emergencia, se percibiría menos, pero el caso es que siendo una costumbre, obviamente está costando mucho más trabajo dotar de estos materiales. Y bueno, también algo que no mencionó el abogado, pero que vale la pena destacar es que, por ejemplo, en el caso de cada hospital, que tú entregas, no sé, 20 equipos por hospital, pues también hay que recordar que los materiales son desechables, es decir, pues a lo mejor te sirven para un día, pero al siguiente ya no tienes nada, ¿no? Es decir, me parece que el reto es mayúsculo y aunque se ha hecho aparentemente un esfuerzo, pues aún es insuficiente. Pues bien, estaremos en espera entonces, veneranda, de lo que ocurra en los siguientes días. Habría que poner ahí en el escenario también cuando dio el informe el año pasado Alfredo del Mazo en septiembre, de las explicaciones y también de lo que supuestamente se venía o se iba a hacer ya también respecto a las clínicas en el Estado de México y hospitales. Por ahí había datos, y si no, si traes mejor memoria que yo en este tema, se hablaba, creo que de la remodelación o de optimar cerca de 900 clínicas y hospitales en el Estado de México como un gran discurso. La cuestión es que se atravesó esta situación, y si era discurso y no cumplieron, pues entonces hoy se están pagando las consecuencias también, reitero, de decir que aquí en el Estado de México de la noche a la mañana se puede solucionar lo que en años no se ha hecho, diríamos lamentablemente además. Así es, sí, por eso destacamos que el resto es mayúsculo. Si no se tiene el hábito de cuidar o de dar mantenimiento o de aplicar el recurso que sí se aprueba para el sector salud cada año, pero que no llega no solamente en salarios, sino además en materiales, en equipamiento, en mantenimiento de infraestructura, etcétera. Así es. Veneranda, estamos en contacto, muchas gracias y buenas tardes. Atentos, hasta luego. Hasta luego, son las 13 horas con 12 minutos, me quedé con el horario anterior. 13 horas con 12 minutos. Gracias a quienes amablemente están con nosotros. Dolores Saldívar, saludos, y al equipo también. Diana Arango, también muchas gracias. Eduardo Bermúdez, muchas gracias también por sus comentarios. Ricardo Javier Garduño también. Olivia Tena también. Un fuerte abrazo, Olivia, y gracias por estar con nosotros. Elena Delgado también. Lili Mata Carballido, también muchas gracias. Mauri Espinosa de LG, también muchas gracias. Dice Ricardo Adolfo Camacho. Sigo viendo un Pantoja pegador con el gobierno estatal y muy dadivoso con el federal. Dice, mucha crítica y exigencia al gobierno estatal y nada con el federal. Pues, señor Camacho, Ricardo Alfonso Camacho, no sé si le dé seguimiento o no a este espacio, pero aquí generalmente no somos dadivosos con nadie, ni tampoco acusamos ninguna parcialidad, y lo mismo que sucede para el gobierno del Estado de México sucedería o sucede con lo que pasa también a nivel del gobierno federal. Este espacio está mucho más concentrado en el propio Estado de México, y generalmente cuando hablamos y comentamos lo hacemos también con las bases y los argumentos que nos permiten también el poder estar investigando y el poder estar analizando la información que nos llega o que tenemos. A mí me parece, en todo caso, Ricardo Adolfo Camacho, cuando dice pegador, pues no, los servidores públicos se pegan solos ante su ineficiencia. Yo no tengo la culpa de la ineficiencia que tiene el actual gobierno de Alfredo del Mazo, que no lo digo yo, sino las encuestas en general lo ponen como de los tres peores gobernadores que hay en el país, o quizá el peor gobernador que hay en el país. Y si me quiere decir que soy dadivoso con el gobierno federal, se lo respeto, aunque no he tenido la oportunidad de platicar el día de hoy lo que pienso acerca de lo que aconteció el día de ayer, precisamente con este informe que dio Andrés Manuel López Obrador del primer trimestre del año, y que por supuesto disiento de muchas de las cuestiones
que el propio presidente de la República ayer comentó. A mí me parece que es muy respetable el perfil que pueda tener su gobierno de ver por los pobres, por quienes no se ha visto también por muchos años, de que en una situación tan crítica como la que se empieza a vivir en el país tenga la mira puesta en buscar soluciones para la gente más desposeída en este país o la gente más marginada en este país, en donde pues quizá en otros tiempos y en otros gobiernos se lavaban las manos de manera muy sencilla, porque pues la política era ni nos ven ni nos oyen. Sin embargo, sí me parece que en el caso actual, con Andrés Manuel López Obrador, dejó de ponderar y dejó de valorar el tema de las MIPYMES y las pymes y la clase media para el país. Me parece que en esa parte estamos todos en desacuerdo, los que somos parte precisamente de estas MIPYMES o pymes, y lo vengo diciendo desde hace varios días respecto de las decisiones que debía de tomar el presidente de la República, y que ayer generó una gran expectativa, que estábamos muy atentos de lo que se iba a decir, y terminó siendo un informe de lo que ha hecho durante los más recientes 3 meses, pero de ahí en fuera no encontramos grandes decisiones que no fuera el tener una política lineal para favorecer a los pobres. No está mal, no está mal. La parte que está mal es que se le olvidó la existencia de la clase media, se le olvidó de los generadores de empleo, de los que somos generadores de empleo, y que teníamos la firme esperanza con muchos, no de algo que escucho y no se queda perfectamente asentado en lo que tendría que ser la propuesta. De este lado yo he dicho no a la condonación. No estamos pidiendo condonación o no se pide condonación. Lo que se pedía o se pide es una prórroga en el pago de la declaración anual y en el pago de las declaraciones mensuales. Y en eso el SAT está absolutamente pendiente. Si me permiten personalizarlo, precisamente el día de hoy me llegó un recordatorio del SAT para el pendiente que tiene uno de febrero. Y si no había hecho la declaración de febrero como empresa, como Comunicadores S.A.de.C.B. tal cual, es porque teníamos la firme esperanza, ¿sí?, de que el presidente de la República tomara la determinación, no del plazo de los 12 meses, que a mí me pareció un exceso por parte del Consejo Coordinador Empresarial, sino una prórroga de entre 4 y 6 meses y dividir el pago del anual en 6 partes, a quien le tocara pagar 24,000 pesos. Bueno, pues entonces no voy a dejar de pagar mis impuestos y pago 4,000 pesos mensuales, y también me difieren el pago de la declaración mensual, aparte del anual. Entonces, de la carga que implica hoy pagar la anual y aparte la mensual, bueno, lanzar una prórroga. Esto, ¿cómo se simplifica? Pues se simplifica en el hecho de que uno puede planear los próximos 6 meses sin la preocupación y sin la incertidumbre si uno va a lograr cubrir la renta, los teléfonos, el internet, la luz y lo más importante es el pago de los trabajadores que se tienen. Y eso en general. Entonces, disiento totalmente de lo que decidió el presidente de la República el día de ayer. No estoy de acuerdo, por supuesto, en esa parte. Y además estaríamos esperando que ante la presión que hay, no de las grandes empresas, porque las grandes empresas tienen para pagar, pero siempre dicen que no tienen. Esa ha sido su política durante 35 años y se han engordado con muchos fraudes en este país. Empresarios hoy que además un alto porcentaje de transnacionales que no son nada leales con el país, que su declaración de impuestos está en su país de origen y que siguen pensando que le hacen un gran favor a México con generar empleo. Oye, yo te estoy generando empleo. Entonces, ¿sabes qué? Me haces un descuento del 80% en el predial, me haces un descuento del 50% o no te pago el agua. No me da la gana de pagar, y si me dices que me vaya, pues entonces vas a dejar de tener esos empleos, ya no te voy a generar esos empleos. Veo muy complicado también el escenario que marca López Obrador de generar 2 millones de empleos de aquí a fin de año,
mis respetos, es decir, quien le haya planteado eso al presidente de la República debe de tener una cronología muy exacta de cómo, porque se supone que el propio gobierno federal no es creador de empleos. Es decir, una cosa es, por ejemplo, en el ramo de la construcción, lo que se vaya a trabajar, lo que se vaya a hacer, pero generalmente también el gobierno federal licita o adjudica para que empresarios entren, empresarios mexicanos se supondría, la mayoría, lo que no ha ocurrido en sexenios anteriores, el caso muy claro, Estado de México, y cuando llegan al gobierno federal, los peñistas, de adjudicar o de licitar en favor de empresas españolas en su mayoría o de sus amigos también. Entonces, aquí la situación es cómo sacar 2 millones de empleos de aquí a fin de año. Ojalá y el presidente sea muy específico en los siguientes días de dónde van a provenir esos 2 millones de empleos, o ante las presiones que está teniendo el presidente también, dentro de 2 o 3 días diga, a ver, ahora sí voy con el tema, di mi informe. Esa es la esperanza que quizás se tiene y que he compartido con algunos otros amigos y empresarios también, que estábamos en la incertidumbre, tal cual de que el presidente diga, lo que hice el domingo fue mi informe de actividades y una parte de esto de cómo vamos a tener que reinventar o cómo vamos a determinar o diseñar la política económica. Pero aquí viene el tema de las MIPYMES y de las pymes específicamente. Específicamente, reitero, los grandes empresarios en este país están en el paquete también de quienes en por lo menos los 2 sexenios pasados, Calderón y Peña, estuvieron en el paquete de a los que les condonaron impuestos por ser amigos del presidente. Están en la lista de los elusores y de los evasores de impuestos. Bueno, esos, con ese dinero que les condonaron o con ese dinero que evadieron o eludieron de impuestos, que mantengan sus empresas. Tienen mucho dinero. Lo hemos dicho aquí. Y son datos no míos, ahí están los datos, son cerca de 4 billones de pesos los que están en ese paquete de condonación, de elusión y de evasión de impuestos. Entonces, esos sí tienen para mantener. Los microempresarios, que sacaran la lista de los microempresarios a los que nos condonaron los impuestos. Y la otra es, pues saquemos quienes sí pagamos y en todo caso quienes tendríamos derecho a lo mejor también, en todo caso quienes tienen derecho a este 1 millón de microcréditos que dice Andrés Manuel López Obrador que se va a tener, porque por ejemplo el caso de los créditos que está otorgando con recursos públicos el gobierno del Estado de México, que está o que estaba de un día para otro, se acabaron los créditos, adiós. Y estamos esperando que el gobierno del masista publique la lista de los beneficiados, el nombre de las empresas beneficiadas, con su última declaración de impuestos, por supuesto, para poderle entrar, ¿sí? El nombre tal cual de las empresas y la cantidad de esas microempresas a las que se les otorgó el crédito. Aquí en el Estado de México se acabaron en 24 horas. 1 millón de microcréditos, como dice Andrés Manuel López Obrador, que se va a tener. Bueno, estaríamos esperando también que hoy por la tarde el responsable del área esté diciendo y orientando a los microempresarios cuál es el trámite que se va a hacer para lograr ese microcrédito. Y yo creo que el primer microcrédito o los créditos como deben de ser es la primera petición que debe de haber es muéstreme su declaración de impuestos. Aquí está, mire. Aquí estoy cumpliendo, entonces ahí le va su microcrédito. Porque si no, de manera arbitraria, por eso, para el caso Estado de México, reitero, queremos conocer la lista de las empresas favorecidas con recursos públicos, no con apoyos como se tiene el lenguaje en el Estado de México y que lamentablemente el propio presidente de la República se viene intoxicando de ese lenguaje. Ayer habló de apoyos 3 veces. No comparto esa parte de decir apoyo. Son recursos públicos que se aplican para lo que sea, pero son recursos públicos, no apoyos. Y aquí en el Estado de México todo lo quieren etiquetar como si fueran apoyos, lo cual están completamente equivocados porque no va por ahí. Y reitero, otra vez lo vuelvo a decir,
Queremos la lista de las empresas favorecidas por esos créditos por parte del gobierno del Estado de México o beneficiados. ¿Cuánto tiempo se van a tardar si ya los otorgaron? Ya tienen la lista definida. ¿Por qué no la avientan de una vez para que la conozcamos y que se sepa que hubo declaración de impuestos? Y para las personas morales tiene que incluir la declaración anual y la mensual. De otra manera, seguimos por el mismo camino aquí en el Estado de México, favorecer a los amigos, los que se aparecieron primero. En las cámaras, no pocos se quedaron viendo nada más, nada más de, ¡ay, qué pasó! Se acabaron los créditos. Usted abría la página del Instituto Mexiquense del Emprendedor y decía en rojo, se acabaron los créditos otorgados por el gobierno del Estado de México. Dice, a ver, si me abre aquí, ya. Luis Arturo García, gracias. Dolores Saldívar, Víctor Ruiz, dice Ricardo Alfo, es parte de una falta de visión de la autoridad hacendaria y de ver también estímulos fiscales a las empresas, como lo mencionas. Pero entonces, ¿dónde está la apertura del gobierno federal? Bueno, pues esa hay que preguntársela a ellos. La apertura tenía que haberse dado el día de ayer. Reitero, Ricardo Adolfo Camacho, reitero tal cual. Tenemos la esperanza de que en 2 o 3 días el presidente rectifique y diga, yo di mi informe el domingo de actividades y de mi trabajo del primer trimestre. Y está la parte que se nos olvida, este discurso del propio presidente de la República que tiene que ver con el pueblo sabio. ¿Por qué no sale a consultarle, aunque ahora sería muy difícil con lo del COVID, qué opinamos la mayoría o que lo hagan vía telefónica con... Así, el SAT nos tiene registrados a todos los microempresarios. ¿Por qué no nos preguntan lo que queremos y no solamente lo que quiere el presidente con la clase media? ¿Por qué no nos lo pregunta? Esa fue una determinación parcial de Andrés Manuel López Obrador y me parece que no es válida en lo absoluto. Ese tipo de decisiones son absolutamente parciales. No caben en esta parte de la democracia y de la república, porque entonces es lo que el señor presidente también quiera, como los anteriores, y no va por ahí tampoco en lo absoluto. Lupita Viñafaña, muchas gracias. Adrián Escandón, Hidal Plácido Arroyo, gracias. Juan Carlos Iglesias también, gracias. Rosendo Marín Díaz, gracias. Óscar Chávez Espinosa, gracias. Dice Rafael Alejandro Pinzón Galván que su amigo Ricardo Salinas descuente intereses en sus Electras y su compadre Slim a la telefonía. Pues que se los pida, Rafael, que se los pida, que lo haga público, tal cual. Esas empresas se vieron favorecidas y están en la lista de quienes se les condonó. Y para muchos, para uno mismo, bueno, nos queda también el escenario del favoritismo que hay en el caso de Ricardo Salinas Pliego. No se puede uno pelear con todo mundo, pero es evidente el tema con Salinas Pliego. Están los reportajes en proceso en Aristegui Noticias de las irregularidades. ¿Qué es lo que lo tiene casado a López Obrador? Pues tendrá que dar una explicación. Yo no soy la Secretaría de la Contraloría, solamente puedo dar un argumento y expresar lo que en este momento sucede, y muchos, por supuesto, estamos de acuerdo en el favoritismo que hay con Salinas Pliego también. Cris Castillo, gracias. Cristal Rojas Muciño, gracias. Gala Pantoja, también muchas gracias. Fer Salazar, también muchas gracias. Son las 12:28. Si me permite, vamos a hacer un corte y regresamos. Pues me adelanté con el tema del análisis de lo que sucedió con el presidente de la República el día de ayer, y para concretarlo nada más o cerrarlo por lo menos el día de hoy, a no ser que haya más opiniones, y con todo gusto las asumo y le entro al tema de analizarlo. Reitero, ese plan de 2 millones de empleos me parece que sí era muy importante y muy interesante que determinara a partir de qué y cómo, porque los creadores de empleos, la mayoría, son las MIPYMES y las pymes, y es la clase media la que mueve a este país. Esa es la realidad también de este país. Vamos con una pausa cuando son casi las 13:30.
distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de 1,5 metros que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios, saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Prevén el coronavirus con 3 sencillas medidas. Estornudo de etiqueta. Tose o estornuda utilizando el ángulo interno del brazo. Después, lava tus manos. Lavado frecuente de manos. Hazlo con agua y jabón o utiliza gel a 70% base de alcohol. Si tienes una infección respiratoria, acude al médico y resguárdate en casa. Bien, son las 13 horas ya con 31 minutos. Agradezco a Jorge Arsabe Orihuela que nos tome esta comunicación. Él es activista y defensor de derechos humanos. Se encuentra dentro del programa además para proteger periodistas y activistas. De esto nos va a platicar un poco más adelante. Y el tema que tiene que ver con Jorge Arsabe es el fraude inmobiliario en Lomas de Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli, después de una lucha de 13 años. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos a usted y a la audiencia. Bien. Gracias. Platíquenos cómo está la situación. Bueno, empiezo con que la vivienda, el medio ambiente, la salud, el agua, los derechos de las niñas y los niños son derechos humanos que están contemplados en nuestro artículo 4 constitucional y que el Estado mexicano tiene obligaciones al respecto. Uh-huh. Bueno, voy a comentar, Jorge, que la ubicación de este fraccionamiento es en Lomas de San Francisco, Tepojaco, tal cual, y esto involucra a cerca de 18,000 viviendas. ¿Estoy en lo correcto? Más o menos, realmente no hay un número exacto. La autorización, que es de 1999, por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado, habla de 11,301 viviendas, más aproximadamente 6,000 terrenos urbanizados. Ahí cada quien construye por su cuenta, y misteriosamente en el 2010 se construyeron cerca de 2,000 departamentos ecoviviendas. Todavía de más, a pesar de las irregularidades que ya venía teniendo. Así es. Ajá. Ahora, la situación en esencia, el conflicto tiene que ver ¿con qué, Jorge? Platícanos. Bueno, el derecho a la vivienda, en este caso, que es responsabilidad del Estado mexicano, se subroga a las constructoras, a las vivienderas, que en este caso es Profusa Cuautitlán, sí. Ricardo Fontanet Mange, y también participa Desarrolladora Metropolitana de EMET y la constructora CAME. Bueno, se autoriza en 1999, en el 2002 empiezan a habitar. Yo, después de 18 años de servicio en el Ejército Mexicano, me otorgan mi crédito, me prestan una cantidad sumamente irrisoria. Yo tuve que completar el precio de la vivienda, me prestan 140, cuesta 180,200 la vivienda. Sí. Y bueno, pues compré donde me alcanzó. Sí, claro. Pues una vivienda aparentemente de interés social, pie de casa, supuestamente para ampliación. Tengo muchos problemas en el trámite de la compraventa. Sí. Es por el crédito me lo da el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Uh-huh. Bueno, se concreta la compraventa en noviembre de 2003, en diciembre de 2003 me entregan la vivienda. Para 2004, enero de 2004 que tiembla, la vivienda empieza a presentar hundimiento, daño estructural. Yo todavía estaba en el activo, la familia se viene a vivir a la vivienda, y a mí me mandan a Puebla. Sí. Ya cuando me regresan aquí a la Ciudad de México, pues yo veo que la vivienda pues tiene muchos daños, y no solamente la vivienda, muchas otras viviendas. Empiezo a gestionar con la constructora qué pasó con estos daños. Me medio maquillan la casa. En el 2005 la vivienda se hunde, actualmente se hunde. Es un lomerío.
Sí. con suelo lechoso arcilloso. Según la bibliografía de geología, hay 5 fallas geológicas en el área. Sí. Hay un tiradero de basura, y sin embargo se autoriza con ese tiradero de basura en las cercanías. Una de las fallas geológicas atraviesa ese tiradero y atraviesa por el medio del conjunto urbano. Como le comento, pues bueno, yo empiezo a ver que se hunden las casas. Me voy a Profeco, medio me arreglan la vivienda, la recimientan, la renivelan, etcétera, etcétera. Yo voy con Protección Civil Municipal, Protección Civil Estatal, la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado, quien tenía que haber verificado esto, Sí. quien es la responsable de garantizar el derecho a la vivienda a nivel estatal. Ujú. Actualmente ahorita tiene una sentencia de amparo directo que no quiere cumplir, que es sancionar a la empresa constructora. Yo me voy con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, nos vamos a amparo. Sí. Y pues bueno, desgraciadamente, pese a la reforma constitucional del 2011, los tribunales y juzgados federales no reconocen realmente los DESCA, los derechos económicos, sociales y culturales, Sí. en este caso a la vivienda, y me niegan el amparo porque no agoté los juicios administrativos. En el 2010 se clausura el tiradero viejo que está administrado por el Ayuntamiento, San José Huilango, y se abre el tiradero bicentenario de la Independencia de México, bonito nombre para la basura, que es un basurero regional donde llegan miles de toneladas al día de distintos municipios de la Ciudad de México. Sí. De los documentos que me entrega Protección Civil del Estado y Municipal, yo le digo a Protección Civil del Estado, bueno, pues ya declaraste riesgo inminente, alto riesgo, sanciona con motivo de esto, ¿no? Nos vamos a juicio en el 2010, en el juicio Protección Civil del Estado reconoce que es un alto riesgo, pero en todo el conjunto urbano, y señala que esa es su única obligación. El juicio lleva 10 años. Sí. Me tengo que ir al amparo porque el tribunal, en aquel entonces contencioso administrativo, pues no reconoce los derechos humanos. Nos vamos al amparo, nada más me dan el amparo de forma, no he logrado que se vayan de fondo, después de 3 años de juicios, más que solamente tengo una sentencia de fondo, Sí. que es contra precisamente la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado, Sí. y le dicen a Protección Civil, bueno, oye, tú tenías que regularizar el conjunto urbano a la entrada en vigencia del Código Administrativo, no lo hiciste, ya declaraste zona de alto riesgo, ahora tienes la obligación de sancionar con motivo de esto. Nos vamos a 10 años de juicio, de cumplimiento de sentencia, y recientemente gastaron cerca de $1 millón para que una empresa hiciera estudios de suelo, geológicos, etcétera, y alteran los resultados para decir no pasa nada, no hay hundimientos, son 15-20 metros de profundidad de arcillas, pero no sucede nada, nada más inyectenle bentonita al suelo y ya con eso quedó. Tenemos estudios del Politécnico, tenemos periciales de la Fiscalía del Estado que dicen que hay falta de sustentación del suelo, que hay desplazamiento, pero pues las autoridades no quieren sancionar con motivo del riesgo en el que se nos colocó. Las viviendas son muy pequeñas, 37, 28, 60, cuando la norma dice que la vivienda interior social debe ser de 60 metros, cuando menos. Sí. Ahorita pues tenemos problemas, aparte del hacinamiento, tenemos problemas con el problema de la enfermedad, porque bueno, sí nos quedamos en nuestras casas, pero corremos el riesgo de que se nos vengan encima, y por lo pequeñas que están las viviendas, pues si alguno de nuestros familiares se enferma, pues no hay forma de aislarnos. También en la autorización aquí marcaba 5 unidades médicas. Hablamos de una población superior de los 50,000 habitantes. Se supone que deberíamos de tener 3 hospitales. Aquí en Cuautitlán Izcalli no hay un hospital del sector salud. Sí. Tenemos los 2 tiraderos de basura que nos ha causado muchas problemáticas, y donde está llegando ahorita la basura precisamente de la Ciudad de México y de municipios donde hay casos, no solo de COVID, sino de sarampión,
no tenemos asistencia médica. Yo en el 2008 logré que se hiciera una campaña de salud de un día. En el 2013 viene el Tribunal Permanente de los Pueblos a México, presento el caso. Atención Ciudadana de la Presidencia de la República se entera de ese asunto, tiene instrucciones al gobernador, me hablan de la oficina del gobernador, presento la ficha técnica, se distribuyen diferentes dependencias, Secretaría de Desarrollo Urbano, Protección Civil, la Secretaría de Medio Ambiente, PROPAEM y la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud lo manda, el caso lo manda a Regulación Sanitaria y lo manda a Jurisdicción Sanitaria. Regulación Sanitaria pues da carpetazo al asunto de la basura y Jurisdicción Sanitaria me dice, ok, te mando los médicos, pero consígueme un local. Se consigue una casa prestada, se habilita el consultorio. Mientras estuvo el Tribunal Permanente en México, pues teníamos dentista, prácticamente venían toda la semana, consulta general y dentista, y pues solamente tenían que presentar su carnet de alguna institución, su credencial o su póliza de Seguro Popular. Los recursos pues son del Seguro Popular, ahora del INSABI. Sí. Pues poquito a poquito me fueron quitando la atención médica. El año pasado teníamos 4 días a la semana, lunes y martes venía un doctor, jueves y viernes venía la doctora, que es la que ya se especializó en las enfermedades de la basura. Y bueno, pues me quitan 2 días y después me quitan el doctor de los lunes, así es que pues a la fecha, los últimos días pues nada más se venía dando servicio médico los días viernes. Hay mucha gente que se queda sin atención médica porque no solamente es Lomas, hay comunidades nuevas, hablamos de una población cerca de los 100,000 habitantes, sí, que también vive cerca de la basura. La doctora pues nada más tiene capacidad para atender 15 pacientes al día. Hay centros de salud en los poblados cercanos que también están sobrepasados en cuanto a su población. En el pueblo de Tepojaco incluso los hacen ir a las 4 o 5 de la mañana a formarse para nada más darles 15 fichas. La atención ahí es pésima. En los otros centros de salud de San José Buenavista y Santa María Tanquistengo, bueno, la atención es un poquito mejor, pero no toman en cuenta la basura. Entonces, al final de cuentas, los pacientes tienen que seguir viniendo a ver a la doctora, que es la que ya se especializó, es la única que ha logrado sacar a los pacientes. Y bueno, pues en el mes de marzo me topo con la situación nos topamos con la situación de emergencia. A la doctora la asignan a un hospital en Nicolás Romero y nos dejan sin atención médica. Aquí la gente pues no tiene información de la problemática, no hay instalaciones médicas, no hay quien nos dé la atención médica. Pues la gente sigue saliendo al tianguis, a la tortillería además, y bueno, en el caso de nosotros nos enfermamos con los padecimientos, con los síntomas que se describen. Hemos visto a mucha gente aquí enferma, pero pues no hay instalación médica, no hay registro de enfermos, pues no hay datos, no hay enfermos, no pasa nada. Tenemos racionada el agua 2 días a la semana en el conjunto urbano. El mismo hundimiento y desplazamiento del suelo ya provocó fractura de drenajes, fractura de los tanques de agua potable. Se tira el agua como no tiene una idea. Son lomeríos, entonces los tanques funcionan por gravedad, sí, están hasta arriba de las lomas, sí, y en el caso de los tanques, toda esa filtración de agua se está yendo sobre un kinder. Ese kinder tuvo muchos daños en el 2017. El organismo de Operagua, que también tenemos sentencias, recibió las instalaciones del 2003 y 2005, hay actas de entrega y recepción, y se comprometió a darle mantenimiento con el pago de agua por bloque por parte de la constructora. A nosotros nos cobran el servicio como zona residencial, pero le decimos a Operagua, oye, repara los drenajes, repara las tuberías. No, dile a la constructora. Oye, ¿me cobras el servicio? No, es de la constructora. Entonces le ganamos un juicio y le dijeron, no, tú recibiste y te haces responsable desde el 2003-2005. No ha cumplido las sentencias porque alega, es que tengo que reparar drenaje a 6-7 metros de profundidad, el suelo es inestable, más inestable por la filtración de agua, y yo pongo en peligro a mis trabajadores. Es más o menos el panorama muy resumido de todo lo que tenemos aquí. La pregunta sería, Jorge,
Entonces, ¿qué está bien? Nada. Nada. En el 2009 se presentó el caso de una pasantía de vivienda a nivel Latinoamérica por Hábitat Internacional para América Latina. Sí. Y nos consideraron el conjunto urbano con mayor problemática a nivel América Latina. A nivel América Latina. Sí. Se presenta, estas organizaciones de vivienda que conocen del caso, presentan el caso de la vivienda a nivel América y presentan el caso Lomas como el caso emblemático de fraude inmobiliario en México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha alcanzado muchas instancias, el tema ha sido objeto de discusión en universidades como la Ibero, hay tesis de Politécnico, la UNAM, la UACM, y recientemente vinieron de Alemania, una universidad de Alemania, la traducción entiendo que ven desarrollo urbano, vinieron de Alemania a ver las condiciones de vida en las que estamos. Tengo entendido que entonces la construcción inició en la etapa donde era gobernador Arturo Montiel. Más o menos, sí, en el 99. La autorización es de 1999 y se empieza a construir, tuvieron que adecuar el terreno, sí, y empiezan a construir vivienda más o menos en el 2002. Sí. Sí, vamos, pero todo el trámite, toda la planeación fue hecha durante el sexenio de Montiel. Checando el expediente que está ahí en el archivo de fraccionamientos, hay documentos prácticamente, iniciaron el proceso de autorización en 1989. Uy, mucho antes todavía, entonces. Sí. En la época en que estaba Mario Ramón Beteta, creo que acababa de llegar al gobierno del Estado de México. Sí, ya tiene, duró un buen rato la autorización. Sí. No entendemos por qué se autorizó en una zona ya de riesgo, porque hay antecedentes en bibliografía geológica, en geología, que aquí no era apto para construir. Estaba el tiradero de basura cercano, sí, claro. Ahora hay otro tiradero de basura, entonces, legalmente hablando, por toda la normatividad de 1985, pues no se debería haber construido aquí. Jorge Arsabe, ¿y la gente sigue pagando la mensualidad de la casa? Hay mucha casa abandonada por lo mismo, son muy pequeñas, tienen muchos daños. Por ejemplo, las casas que tengo enfrente, sí, prácticamente nace el agua negra porque está fracturado el drenaje, y pues las cuido yo porque ya los dueños pues me las encargaron, se fueron por las condiciones de la vivienda. ¿Cómo qué porcentaje está abandonado, Jorge, aproximadamente? Pues le calculo unas 2,000 viviendas que no están habitadas. Ya. Cerca de un 10% más o menos. Más o menos. Pues, nuevamente, también las fuentes de trabajo, aquí no hay servicios, la inseguridad aquí está tremenda. No, bueno, ya me imagino. Bueno, se supone que yo tengo medidas cautelares, tiene años que está ordenado el rondín por parte de la Policía Estatal, por parte de la Policía Municipal, pues no pasa nada. En octubre le dispararon a una de mis ventanas, tengo los videos, no pasó nada. La Fiscalía del Estado de México también no ha querido tomar el asunto. Yo presenté una averiguación previa y una carpeta de investigación, la cerraron, les dieron carpetazo de las agresiones y amenazas que he tenido. Actualmente tenemos un recurso penal que no quieren atender, han estado intentando cerrarlo. Hay otro en la Fiscalía Anticorrupción, donde el Ministerio Público, el licenciado Soto, de plano nos dijo, esto no va a pasar. Yo trabajé en constructora y trabajé en la Fiscalía de Fraccionamientos, y esto no pasa. Lo hemos mantenido abierto por amparo. ¿Usted sigue pagando su mensualidad? No. Sí. A mí me quedan 4 años, prácticamente me quedan como 40,000 pesos por pagar, pero hay vecinos que tienen su crédito a 30 años con Infonavit, que también Infonavit tiene mucha responsabilidad en cuanto a la supervisión. De hecho, el área jurídica de Infonavit fue la primera que me amenazó de muerte.
pues tienen, les faltan entre 10 y 15 años por pagar. Sí. No, bueno, es que me quedé pensando de la época en que se hizo la construcción, que la empresa constructora la encabezaba Ricardo Fontanet Mange, lo mencionó, tal cual, ¿verdad? ¿Mande? Ricardo Fontanet Mange, de los propietarios de la constructora. Así es, sí, pues es parte del Grupo Atlacomulco. Sí, y hermano de quien fue secretario de Desarrollo Económico en la época de Montiel también. Así es, sí. Ya, tal cual. Bueno, qué complicado tener que enfrentarse a una mafia de este tamaño, Jorge. Usted sigue viviendo ahí con su familia, me imagino que también hay severísimos problemas para el transporte, igualmente. ¿Y sigue usted pagando la luz, por ejemplo? ¿Sigue pagando su mensualidad? ¿Cuánto paga al mes, Jorge, de la casa? Digo, pues la cantidad que me prestaron fue muy pequeña. Sí. Yo estoy pagando ahorita un promedio de 1,200 pesos al mes. 1,200 pesos al mes. Pero como militar retirado, pues también lo que ganamos, yo como subteniente retirado, es irrisorio, es una cantidad muy poca. Sí. Y pues también lo que comentaban hace rato, el sistema de salud está colapsado y pues yo ya tuve que llevar a la Secretaría de la Defensa Nacional a la Comisión Interamericana por violación al derecho a la salud. Pues no se nos garantiza el derecho a la salud desde hace muchos años. Ya, bueno, pues seguramente que usted ha escuchado del abogado José Humbertus Pérez Espinosa, quizá lo tenga ahí en el escenario. José Humbertus empezó a transmitir con nosotros en esta plataforma de Comunicadores MX desde noviembre del año pasado. Yo estuve dando seguimiento desde que antes de que lo detuvieran y después durante los 4 años, 3 meses que estuvo en la cárcel. Él tiene su propio programa dentro de este espacio de comunicadores que se llama Preso de Conciencia, Prisionero de Conciencia. Y si usted no tiene la relación directa con José Humbertus Pérez Espinosa, si me permite, lo voy a contactar. Él es un especialista de pies a cabeza en el tema. Yo creo que él les caería muy bien en el tema del Frente por la Vivienda Digna aquí en el Estado de México. Si no ha platicado con él, si no se han contactado, creo que sería una gran oportunidad para todos quienes habitan ahí, en el afán, pues no sé si de que las cosas les mejoren o de que los indemnicen por tantos daños en tantos años, Jorge. De hecho, hay unos procedimientos que tenemos con el licenciado Humbertus. La denuncia penal que él habla de la Fiscalía General de la República, también estamos incluidos nosotros. Ya. Cuando yo declaré ahí como testigo, pues se indicó de que pues yo presento documentación que podría comprobar la presunta comisión de delitos tipificados en leyes especiales, la Ley de Vivienda, la Ley General de Protección Civil, que tipifica esta problemática como delitos graves, tanto para la autoridad que autorizó como para quien pone en peligro la vida de los habitantes. Ya lo ha explicado el licenciado Humberto en qué estado está esa averiguación previa. También me gustaría comentar que yo ahorita, pensando el cambio de la Cuarta Transformación, yo presenté ya trámites a la Presidencia de la República, a varias comisiones de la Cámara de Diputados Federal, a varias comisiones de la Cámara de Diputados Estatal, local, sí. al Cabildo Abierto, al Cabildo de aquí de Izcalli. Sí. Desgraciadamente, pues no hay respuestas. Se supone que tenía amistad con el licenciado Ricardo, presidente municipal. Ha ordenado mesas de trabajo y prácticamente él se da la media vuelta y la gente dice, esto no pasa. Le he dado seguimiento a la Cámara de Diputados local. Algunos asesores de los diputados, presidentes de comisión, me han dicho, el caso es muy caliente, muy complicado. Hicimos una comisión de comisiones y quien va a encabezar esto es el diputado Max Correa. Ya hablé con él, sí. Pues ya le entregué documentación, todo, pero me dicen que sí, pero no me dicen cuándo. Bueno, lo que pasa es que esto implica, a mí me parece que hasta cárcel para los defraudadores por una situación como esta. Sí, implica muchos
muchos recursos. Por eso se ha complicado tanto el que se den soluciones, porque finalmente se va a demostrar, o se ha demostrado ya, que esto es un fraude total a cerca de 18,000 propietarios de estas viviendas y por ende a cerca de 100,000 habitantes, que sería el cálculo que se tiene en esta zona de Tepojaco. No es es hablar de un porcentaje de la población del Estado de México terriblemente lastimada con un fraude de esta naturaleza, haberles construido en unas tierras que no eran para la construcción de viviendas, cerca de tiraderos a cielo abierto. Ni siquiera estoy viendo fotos donde se ven los lixiviados ahí, es decir, el jugo de la basura que contamina terrible además, y que esto implicaría que allí hubiesen tomado cartas en el asunto, pero como son de un solo grupo, que es el que sigue gobernando, pues la situación va a tener que ser a nivel federal, Jorge, porque de aquí adentro lo veo muy complicado, Sí, y bueno, incluso a nivel federal, o sea, como usted lo menciona, están las fotografías. Tengo un amparo contra el ayuntamiento por los tiraderos de basura y la sustitución de las unidades de 4 unidades médicas de las 5. Sí. Y en ese amparo se ordenó hacer peritajes ambientales. La perito nombrada por la Fiscalía General de la República pide que apoyo de Conagua y pide apoyo de Profepa. Profepa pide, se hace el recorrido, los presento en el área, se hace un proyecto de muestreo, y nada más que no fue posible hacer ese peritaje porque se requerían frascos muy caros y por la ley de autoridad republicana pues no fue posible comprarlos. Cada frasco costaba, de un solo modelo costaba 1,000 pesos. Sí. De ese modelo se necesitaban 80 frascos, más aparte la contratapa de teflón y la tapa de teflón. Bueno, no fue posible, sigue abierto el juicio de amparo, pero no fue posible hacer ese peritaje. Estoy esperando a ver qué dice el perito médico. Sí. Y de los trámites que tengo, Profepa, otra área de Profepa, me contesta que no encontraron los tiraderos de basura, que no encontraron la filtración de lixiviados. ¿Cómo cree? Con agua también hay algunos problemas con invasión de canales de riego, con una laguna, y me dicen, no, esa es propiedad privada, cuando hay documentos históricos que son aguas federales. Los lixiviados se están filtrando hacia 2 arroyos, San Pablo y San Agustín, que corren al río Cuautitlán, son aguas federales. Y con ese cinismo le dijeron que no veían los tiraderos, así tal cual. Sí, sí. Pues han de haber mandado, con todo respeto, a invidentes o gente sin olfato también, ¿verdad? Pues sabe qué pasó ahí, pero es imposible que tenga yo un documento donde se proyecta el muestreo y la misma autoridad, Profepa, me dice, no los encontré. ¿Qué viene, Jorge Arsabe, qué viene en el tema? ¿Qué sigue en esta situación? Porque por parte de las autoridades del Estado de México yo veo muy difícil una solución, sobre todo que les dijeran o les plantearan el que se cambiaran a un fraccionamiento que estuviese en buenas condiciones y que asumiera la responsabilidad los primeros constructores. No veo esa parte de solución. ¿O se los han propuesto ya? No, pues hasta el momento no hay ninguna propuesta. Yo ya entregué documentos del trámite al gobierno federal. Protección Civil Federal, me contestó que no pueden intervenir porque el gobierno del estado y el ayuntamiento les dijo no metan las narices aquí, pero gestionan ante Sedatu, y Sedatu contesta que pues hay un fondo de zonas de alto riesgo que tiene que solicitar el ayuntamiento del estado, pero ni eso quieren. O sea, hay dinero para arreglar la situación, pero no quieren hacer uso de ese fondo. Pues no queda más que continuar entonces que con la denuncia pública de esta situación y que, bueno, decirle que el propio presidente de la República se entere con la cantidad de situaciones que hay en este momento, no lo veo tan cercano, pero hay la autoridad, yo creo que a nivel federal, esto de que no meta la nariz el gobierno federal en un tema que aparentemente es estatal y municipal, pues no hay razón de ser. Si ellos no solucionan,
tiene que entrar el gobierno federal, y si no, Jorge, no han visto instancias internacionales, si ya se ha determinado que este es el fraccionamiento en peores condiciones de América Latina, no veo cómo el gobierno del estado o el municipal diga que no hay problema y que no puede haber soluciones, o que el propio gobierno federal pueda hacerse que no ve ni escucha la situación, Jorge. Bueno, aquí el asunto también es federal. La obligación del Estado mexicano es a los 3 niveles de gobierno, sí. y aquí CONAVI tiene mucha injerencia, como se marcó tengo otro amparo, precisamente por la situación de riesgo contra el ayuntamiento, y el perito hace referencia y fundamenta legalmente por qué los institutos Infonavit, Fobiste, en mi caso el ISFAM, tenían la obligación de revisar la vivienda. Entonces también hay responsabilidad de autoridades federales, y en el caso de la Comisión Interamericana me contestaron que como aún tengo abiertos procedimientos legales en México, necesito agotar el principio de definitividad para presentar el caso de manera particular. Y la otra es el hecho de que ante la situación del coronavirus no hay ningún tipo de prevención en la zona tampoco. Bueno, ahí sí estoy ya contemplando la posibilidad de solicitar, ya sea a la ONU o a la misma Comisión Interamericana, medidas cautelares, porque bueno, nos piden que estemos en las casas, pero nuevamente hay hacinamiento, las casas pues, en cualquier momento se pueden colapsar, los estudios de suelo hablan de remoción de masas, desprendimiento de taludes, y aparte que bueno, pues no hay atención médica, no hay registro de enfermedades, no hay información y no hay agua potable. Bueno, pues un ejemplo de lo que pasa tal cual en el Estado de México, en una de las zonas más pobladas del propio mundo, y que no hay una solución, Jorge. Así es, no, o sea, no te veo, no te oigo. Han aplicado ley Mordaza, aquí los medios locales no me publican nada, pese a que hay sentencias. O sea, hay nota, pero no quieren publicar, que la orden no sale. Sí. Me han intentado invisibilizar para cansarme. Y pues bueno, continuamos en la lucha, pero sí ya tanto mi esposa como yo tenemos advertencia de los médicos militares de que pues es urgente que nos vayamos de aquí porque el daño a la salud pues, ya está alcanzando otros niveles. ¿Y ha pensado irse de ahí ya, Jorge, entonces? Pues sí, estamos pensando ya irnos de aquí, pero pues nuevamente sobrevivimos con un haber de retiro que me da el ejército, y pues no es nada fácil pues dejar una casa así que todavía tengo que seguir pagando. Y en el tema del pago, ni siquiera ha tenido una sentencia a su favor para no seguir pagando. Pues bueno, no he presentado un recurso legal como tal contra el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. Sí lo he presentado, pero en cuestión de salud. En el caso de la vivienda no lo he presentado. Y bueno, es el mismo instituto quien me paga mi haber de retiro. Así es que en automático ya me llega el descuento. Ah, caray, está como domiciliado, más o menos, como se dice, domiciliado. Le llega el descuento directo, entonces, a pesar de toda esta situación, le siguen descontando. Así es, el pago es por nómina, así es que pues estoy amarrado ahí, no puedo decir no te pago. Vaya tema, Jorge. Pues usted dígame lo que en todo caso quisiera seguir haciendo. Aquí el espacio está abierto, darle continuidad a la denuncia, a ver si alguien toma cartas en el asunto. Yo le ofrezco buscar a quien está al frente de la alcaldía de Cuautitlán Izcalli, pues para que nos platique qué escenario tienen, es decir, qué piensan hacer, sin ninguna demagogia, sino en términos muy concretos, después de todo lo que nos ha argumentado usted, que no hay nada bien ahí, ¿qué se piensa hacer? Es decir, creo que la única solución es que los indemnicen pasándolos a otro fraccionamiento que les dé garantías de calidad de vida, Jorge. Y de hecho así está especificado en la ley, es el artículo 87 de la Ley General de Protección Civil, pero le digo, sí ha habido mucha renuencia de parte de las autoridades. Yo personalmente le entregué los documentos al licenciado Ricardo, presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, y le digo, pues de frente me dice, sí, lo vamos a atender, somos amigos, te conozco de años, conozco el tema, pero en la realidad, en lo físico, no ha pasado nada.
Pues bien, ¿cuándo quiere que lo vuelva a buscar, Jorge, en el afán de saber si algo avanza? Pues espero que esto llegue a oídos de las autoridades, que haya movimiento. Pues si les es posible, en una semana, en unos 15 días, de favor. Sí, bueno, estamos en contacto, entonces le buscamos exactamente en una semana, Jorge. De favor, Sote. Bueno, gracias por esta plática, esta denuncia abierta que se hace, donde hay una completa nulidad por parte de los 3 niveles de gobierno. Es decir, nadie le entra a este tema donde están involucrados cerca de 100,000 habitantes del Estado de México, no una colonia de 1,000 personas, cerca de 100,000 habitantes, así confirmado tal cual, ¿verdad, Jorge? Cerca de 100,000 habitantes. Así es, sí, aproximadamente somos 50 del fraccionamiento y otro tanto de comunidades aledañas. Muy bien. Jorge, gracias y estamos en contacto. Les agradezco mucho y muchísimas gracias por su atención. Hasta luego, buenas tardes. Es Jorge Arzabe Orihuela, activista y defensor de derechos humanos. Le decía yo un principio que se encuentra dentro del programa para proteger periodistas y activistas por las amenazas de muerte que ha tenido. Ahí mostramos solamente una parte, entre fotografías y videos, de esta tremenda irregularidad. Haga de cuenta que estamos hablando de qué haría Toluca, la capital del estado, si tuviera una situación así con 100,000 habitantes en algún fraccionamiento. Aquí quizá lo que falta es que la gente se una más para generar una protesta más grande y sobre todo se tomara ya una determinación de que toda esta gente se trasladara hacia un fraccionamiento que les ofreciera por lo menos la garantía de los servicios como debe de ser y no a un lado de un tiradero a cielo abierto como se acostumbra que se tengan aquí en el Estado de México. Bueno, quizá en respuesta a quien amablemente está con nosotros aquí en la plataforma, pues no es que uno quiera hablar mal del gobierno del Estado de México, es que así es la situación de décadas, no de ahora. Es decir, de todas las denuncias que se hacen aquí no hay respuesta. Nosotros no buscamos a los secretarios ni a los directores de área porque pues la mayoría son chapuceros y además demagogos, mentiras, se comprometen y no resuelven casi nada. Esa es la realidad. Es una pérdida de tiempo llamarle a algún secretario, oiga, ¿y qué hay con él? No, si permítanos. Nada. Es decir, solucionan de un tema así, solucionan el 1% y luego van a salir a decir en su próximo informe o municipal estatal que está solucionado el tema de Lomas de San Francisco Tepojaco en Cuautitlán Izcalli, cuando será total mentira. ¿Cómo resolver un tema para 100,000 personas? Estamos hablando de cerca de 20,000 familias, pues, multiplicadas por 5, esa es la situación. Vamos con una pausa y regresamos cuando son exactamente las 2 de la tarde ya con 8 minutos. Bueno, agradecer a quienes amablemente están con nosotros, a ver por qué me ha faltado. Marisa Piotrowski, muchas gracias. Oscar Chávez, saludos. Oscar Juan de Dios Maldonado Zúñiga también. Gracias, Fer, por el tema del spot de prevención. Juan Antonio Morales Delgado, también gracias. Ochoa a Sergio, Luis Ayala Ramos, Eduardo Consuelo, Ellen Delgado, Rafa Gutiérrez Vargas, un fuerte abrazo, Rafa. Antíoco Epífanes también. Espermor, Mayelística Mariela, también un fuerte abrazo. Mayelística, Guillermo Romero Zarazúa, un excelente fotógrafo que existe aquí en el Estado de México, aquí en el Valle de Toluca. Guillermo, un gran abrazo. Saludos. Sigui López también, Pepe Estrada, Nicolás Medrano, Alfredo Albiter también. Saludos, Alfredo, dice Oscar Chávez. A ver si puedo abrir aquí, Oscar. Dice, las respuestas de las instancias federales han de haber sido en el tiempo de la administración de Enrique Peña Nieto y la que les ha seguido, porque el sexenio anterior aquí en el Estado de México ya se sabe todo lo que hicieron, y sobre todo en el sector salud. Sergio Toledo, muchas gracias. León de Plata, también muchas gracias. Héctor Sumano Magán, también muchas gracias. Agradecerles el hecho de que estén con la plataforma de Comunicadores MX y que pues hoy tengamos ya este cúmulo de quienes siguen a la propia plataforma, sin que, reitero, en este espacio y en general en Comunicadores MX, debo de decirlo así de claro, aquí no se le inyecta dinero para tener más likes ni nada de estas cosas que muchos otros venden a las agencias
finalmente cada quien hace lo que se le da la gana, y sobre todo en las redes, que no está normada esta parte, y que luego pues, se quiere vender lo que no es a las agencias de publicidad o quienes les interesan estar o anunciarse en un espacio de redes sociales. Nosotros se lo decimos con toda claridad y ahí están los hechos y las pruebas. No se ha metido dinero para tener los seguidores que hoy afortunadamente tiene tanto la plataforma como la propia página de Comunicadores MX, y que a todo esto abona los programas que hay dentro de esta plataforma de Comunicadores MX, que no solamente es de análisis para quienes llegan apenas a la plataforma. Comentarles hoy que arrancamos la semana, aunque la mayoría de los programas de esta semana se van a reprogramar por el hecho del COVID, no solamente por la Semana Santa, sino por el COVID, pero recordarles que, por ejemplo, el día de hoy hay un programa que se llama Por la Seguridad Social, Caso y Semín. Tenemos otro que se llama Espacio Universitario, que conduce Fermín Carreño y Augusto López, con toda la temática de la Universidad Autónoma del Estado de México y de otras universidades, y se ofrece. El día de mañana está, por ejemplo, Tiempo del SUMAEM con Luis Zamora también. Tenemos un programa Conciencia, Genios y mucho más con Tonatiu e Ishel Vázquez los martes a las 6 de la tarde. Está el notario Jorge Ramos Campirán todos los miércoles a las 11 de la mañana. Después le sigue Así sin anestesia con Antonio Monroy, totalmente direccionado este tema para tratar los temas que hay en el sector salud del Estado de México y de otros estados de la República, porque también Antonio Monroy lo han buscado de otros lugares. José Humbertus Pérez Espinosa, que nos hace el espacio de prisionero de conciencia y que comenzó haciéndolo desde la propia prisión donde estaba encerrado José Humbertus, y que habiendo salido ya, ahora hace el programa, una semana viene a la cabina, otra lo hace vía telefónica. El jueves está Mexicanidad con Xicome Mazatl, y el propio jueves a las 6 de la tarde está Alejandra Zárate. Todos los días de lunes a viernes está su servidor de las 13 horas en adelante. Vamos con una pausa y regresamos. Hola, soy Susana Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de 1,5 metros que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios, saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Prevén el coronavirus con 3 sencillas medidas. Estornudo de etiqueta. Tose o estornuda utilizando el ángulo interno del brazo. Después, lava tus manos. Lavado frecuente de manos. Hazlo con agua y jabón o utiliza gel a 70% base de alcohol. Si tienes una infección respiratoria, acude al médico y resguárdate en casa. Ciérrale la puerta al virus, detengamos la infección. Quítate la paranoia y no difundas noticias falsas. Lávate las manos siempre y desinfecta constantemente. Todo lo que te acerques a la boca y verás que así a ti no te toca. Tápate con tu antebrazo el estornudo y el salivazo. Déjame que te salude haciendo ojitos muy de lejitos. Yo sé que has sido siempre mi colega, pero verás que así no te pega. Gobierno de México.
Son las 2 de la tarde ya con 15 minutos. El día de ayer, desde mediodía, me hicieron llegar todo lo referente a lo que había acontecido en la FES Acatlán, una unidad de la Universidad Autónoma del Estado de México, y por lo mismo, bueno, ahí están las fotos que les vamos a compartir también de lo acontecido a través de sus redes sociales. La UNAM dio a conocer que presentó 2 denuncias penales por el incendio provocado la madrugada del domingo 5 de abril en las oficinas del edificio de gobierno de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. El incendio fue iniciado poco después de las 4 de la mañana del domingo por un grupo de personas, algunas de ellas embosadas, que ingresó ilegalmente al plantel, y de acuerdo a las fotografías que de inmediato circularon en las redes sociales, se observan los daños al mobiliario, equipo de cómputo y documentación de la oficina jurídica y en las salas académicas de esa facultad. Además de los daños materiales, en los videos y fotografías que circulan se puede observar que en el lugar resguardaban bombas Molotov y gasolina, así como restos de bebidas alcohólicas también. La FES Acatlán también difundió videos donde se observa la salida de algunas personas con relación a los señalamientos realizados en redes sociales por grupos radicales, en los que aseguran que fueron desalojados de forma violenta durante la madrugada de este día de las instalaciones de la facultad. La FES Acatlán comparte a la opinión pública las videograbaciones de vigilancia en las que se observa su salida de la institución educativa. No obstante, el colectivo Argüenderas y Revoltosas ofreció otra versión de los hechos que dista de lo reportado por la máxima casa de estudios. En sus redes sociales relatan que escucharon ruidos afuera del espacio anarquista en el edificio A9 durante la madrugada, y observamos que venía un grupo de entre 7 y 10 hombres. Al poco tiempo comenzaron a golpear los vidrios del espacio, los rompieron pues, les gritamos preguntando quiénes eran, no respondieron y rompieron los vidrios. Aquí está la crónica, dice, salimos a ver qué sucedía. Esto dicen quienes estaban adentro, las mujeres que estaban ahí adentro, alumnas. Salimos a ver qué sucedía mientras observamos que venía un grupo de entre 7 y 10 hombres. Al poco tiempo comenzaron a golpear los vidrios del espacio, les gritamos preguntando quiénes eran, no respondieron y rompieron vidrios. El resto pasó demasiado rápido, pronto haremos una relatoría de lo sucedido. Por lo pronto solo queremos recalcar que estos hombres venían con vestimenta táctica, chalecos antibalas, armas de fuego cortas, bats, y alcanzaron a disparar 2 veces. Algunas compañeras fueron agredidas sexualmente. Se escucharon detonaciones y quitaron celulares. Tenemos compañeros con lesiones de gravedad, contusiones en la cabeza, quemaduras y fracturas. A quienes nos han escrito para saber lo que necesitamos, informamos que necesitamos pagar los gastos médicos de los lesionados. Si gustan apoyarnos con cualquier donativo, damos el número de tarjeta por privado. Este atentado sabemos que fue de manera directa hacia los espacios estudiantiles y en general a los estudiantes que pretenden organizarse de manera autogestiva. Sobra decir que responsabilizamos a la dirección de Manuel Martínez Justo y a todo personal administrativo de la facultad que nos ha amedrentado a lo largo de esta lucha, al personal de vigilancia que dio acceso a estas personas, al personal de confianza de la FES Acatlán y al cuerpo policíaco del municipio de Naucalpan. Esto es lo que se dio en la FES Acatlán a partir de la madrugada del domingo, y que bueno, pues seguramente que faltan una buena cantidad de detalles respecto del nombre de las personas quizá lesionadas, en donde fueron hospitalizadas. Cuando se habla de las agresiones sexuales, pues estaríamos esperando que se presente la denuncia de manera formal en la propia Fiscalía de Justicia del Estado de México, y ver en ese caso también cómo toma el tema la propia UNAM, la propia FES Acatlán, si es que se dieron este tipo de agresiones también. Gracias a Sergio Toledo, León de Plata, Héctor Sumano Magadán, ya los mencioné, Vicente Alcántara, Mario Santillán, Luis Gilberto Limón Chávez, dice Jorge Arzabe Orihuela, el trámite ante presidencia es de fecha 17 de septiembre de 2019 y la inconformidad ante las respuestas
es de fecha 24 de febrero de 2020. Pues estamos pendientes, Jorge Arsabe, quien le responde a Óscar Espinosa. Estamos esperando la comunicación para la entrevista. Bueno, vamos a platicar con el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Raúl Sapien, a quien aprecio mucho la amabilidad de que nos tome esta comunicación. Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, agradezco el tiempo, ¿verdad?, que me brindas para llevar a cabo esta entrevista. Un fuerte abrazo y saludo a todo tu auditorio. Gracias, Raúl. Deseándoles que todos gocen y tengan salud. Gracias, Raúl. Pues el hecho es que ante la situación que se está viviendo en el país, los saqueos, me parece, desearía que no, pero se pueden agudizar. ¿Qué escenario, qué pronóstico tendrías de acuerdo a cómo se están desarrollando las cosas, Raúl Sapien? Sí, mira, definitivamente estamos pasando, creo que el país, el mundo entero, por un tema bastante álgido, bastante insípido. El tema problemático es el tema de la seguridad, entre muchos otros factores, y que esperamos y tenemos la convicción, ¿verdad?, que no se empeoren los temas en seguridad pública, como son los saqueos que hemos visto que se han llevado a cabo a tiendas de autoservicio. Sí. Desafortunadamente, ¿verdad?, en esta primera y segunda etapa, y digo desafortunadamente y penosamente, vimos que todo lo que estaban normalmente saqueando eran bocinas, botanas, sí, algunas bebidas incluso alcohólicas y alguno que otro electrodoméstico. Sí. Sin embargo, estamos convencidos y creemos, ¿verdad?, y debemos de trabajar muy coordinados con la propia autoridad federal y las propias autoridades estatales, con el objeto de que una vez que esto avance a una tercera o cuarta etapa, no se vean afectadas estas cadenas, ¿verdad?, de suministro de artículos de primera necesidad. Importante resaltar la seguridad, que todas las empresas de seguridad privada y a través del Consejo Nacional de Seguridad Privada vamos a poner un énfasis en cuidar el autotransporte, un medio por el cual sabemos tiene gran importancia y relevancia para el suministro, ¿verdad?, sí, de todas las tiendas de autoservicio. Es decir, la mayoría de las empresas que dan este tipo de servicio están trabajando de manera normal, Raúl Sapien. Sabemos, ¿verdad?, y gracias al apoyo del gobierno federal, que fueron sensibles en reconocer la gran función que hoy el sector de la seguridad privada lleva a cabo. La seguridad privada está catalogada, como así salió publicado en el Diario Oficial de la Federación y en una circular que fue emitida por el doctor Alfonso Durazo y respaldada también por el señor subsecretario Ricardo Mejía, ¿verdad?, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal. La seguridad privada forma parte de una actividad esencial por las razones que ya fueron expuestas hace unos minutos. Seguimos trabajando con normalidad. Sin embargo, quiero hacer una aclaración aquí muy importante. Sí. Es necesario, es sumamente necesario, y volvemos a pedir, ¿verdad?, al gobierno federal que revise y genere las verdaderas políticas de carácter económico y emergentes que se deben ya de realizar y de generar, y que no se han generado, incluso lo vimos en el informe de gobierno del día de ayer, para poder mantener los empleos, para poder mantener justamente incluso actividades de carácter esencial. De lo contrario, no podrá seguirse generando economía en beneficio de nuestro país, y materialmente lo que se le exige al sector empresarial, materialmente es imposible su realización si no se generan medidas económicas de carácter emergente. Es decir, estamos hablando de lo que se ha comentado en lo general. Yo he comentado también en este espacio de la prórroga, por ejemplo, de la declaración de impuestos, o pagarla en partes, elevar los créditos a las MIPYMES y a las pymes. ¿Sería parte de esto? Claro, no se trata ni que las pymes, ¿verdad?, ni las medianas empresas, ni las grandes empresas incumplan con las obligaciones que ya están, ¿verdad?, plasmadas perfectamente en nuestros cuerpos normativos. Lo que se está pidiendo, por ejemplo, como medidas económicas, es diseñar programas
para que los próximos 90 días, ¿verdad?, se puedan, ¿verdad?, dejar de pagar provisionalmente impuestos, el impuesto sobre la renta, el IVA, disminuir las cuotas obrero-patronales que le pagan el Seguro Social. Una vez que se pase esta pandemia, ¿verdad?, esta crisis sanitaria, y que se empiece a reactivar la economía de nuestro país, ¿verdad?, podremos empezar a llevar a cabo en mensualidades el correcto cumplimiento a las obligaciones de pago de impuestos y contribuciones que se empiecen a generar. Debemos de ser muy conscientes que una vez que pase esta crisis, no hay pastilla mágica ni varita mágica, ¿verdad?, para reactivar toda la economía nacional. Esto es como volver a echar a andar una maquinaria de vapor que tendrá que ser poco a poco y llegará nuevamente a alcanzar su cúspide al paso del tiempo. Ya, Raúl, ¿cuánta gente está empleada en las empresas de seguridad privada aproximadamente en el país? Mira, el cúmulo, y es una excelente pregunta. Gracias. Porque se podrían afectar hasta un 60% la generación de empleos en materia de seguridad privada. Hablamos de más de 500,000 elementos, ¿verdad?, a nivel nacional, y más de 6,000 empresas también a nivel nacional. Recordemos que el sector de la seguridad privada forma parte del 1.4, contribuye más bien con el 1.4% del Producto Interno Bruto. Ya, ahora, Raúl, si me dices que el 60% sería dejar desempleados a cerca de 300,000 personas. Se cortó la comunicación, perdón. Sí, te decía yo que con el dato que me das, se estarían quedando desempleadas cerca de 300,000 personas vinculadas al tema de seguridad privada. Podrían llegarse a perder esos empleos, insisto, que una cifra, ¿verdad?, que hemos revisado, es que se pueden llegar a perder hasta un 60%, ¿verdad?, de empleos, desafortunadamente. Ahora, Raúl, siendo presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, quiero pensar que la mayoría de estas empresas, a pesar de las cifras que no son tan halagüeñas, se han venido alineando precisamente en el tema de estar dados de alta en Hacienda, de estar facturando, de pagar sus impuestos, porque hay algunas que siguen en la irregularidad total. La postura del sector de la seguridad privada, del propio Consejo Nacional de Seguridad Privada, y del sector empresarial en general, el Consejo Nacional de Seguridad Privada forma parte de Concanaco, forma parte del CC, como alianzas estratégicas, ¿verdad? Formamos parte de American Chamber. Estamos convencidos que no se puede dejar de pagar impuestos, que deben de pagar los impuestos en beneficio de nuestro propio país, pero también debemos de ser conscientes de que se nos deben de otorgar las herramientas necesarias para que los empresarios y el sector de la seguridad privada puedan seguir haciendo frente a mantener los empleos que hasta hoy se tienen en estas empresas. Por el momento, ¿ha habido ya empresas que hayan cerrado o todavía se mantienen todas, Raúl? Perdón, se corta la comunicación nuevamente. Te pregunto otra vez, si hay empresas que ya hayan cerrado, empresas de seguridad que ya hayan cerrado o todavía se mantienen. No, se han seguido manteniendo. Afortunadamente no hemos tenido hasta ahorita un cierre, pero sí empezamos ya, ¿verdad?, a resentir algunas empresas, pequeñas empresas de seguridad privada, como algunos otros pequeñas empresas de otros sectores, se empieza a resentir, ¿verdad?, esta crisis. Es como muchas veces y comúnmente se dice, se juntaron las ganas de comer con el hambre, y bueno, primero ya sabíamos que teníamos una recesión económica, desafortunadamente en nuestro país, y hoy se viene a sumar el tema de una pandemia, ¿verdad? Y desafortunadamente estas dos variables juntas pues traen un retroceso obviamente en poder seguir conservando todas estas fuentes de empleo. Sí, el sector está haciendo su mejor esfuerzo, estamos participando de manera activa, ¿verdad?, con las políticas también que dicta el gobierno, nuestro presidente de la República, pero creo que sí se deben de otorgar las herramientas necesarias al sector empresarial. A modo muy gráfico, quisiera poner un ejemplo muy simple, es como pedirle a tu hijo que aprenda a andar en bicicleta y no le provees de una bicicleta para que se enseñe a andar en ella. Sí, y además ni siquiera tenga las rueditas de atrás, ¿verdad?, para que se pueda nivelar en todo caso, también. Así es. Tal cual. Muy bien, Raúl, pues si me permite, estamos en contacto en el afán de que nos vayas platicando. Bueno, pregunta final, ¿cuántos casos tienes por el momento documentados
tal cual que se hayan registrado de saqueos en el país o Estado de México, por decir algo. Mira, el mayor número de estos incidentes fueron entre el 25 de marzo, ¿verdad? Y el 26 de marzo. Sí. También debemos de ser conscientes que hay algunos videos que han circulado en las redes sociales. Uno de ellos es de un saqueo a una tienda de autoservicio y que el mismo correspondía a un video, ¿verdad? Que fue tomado en el 2017 prácticamente. El mayor número de saqueos que ocurrió fue en la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla, y se tienen registrados alrededor aproximadamente de 24, 28 saqueos que no se llegaron a consumar, muchos de ellos, hago la aclaración, muchos de ellos no se llegaron a consumar. También debemos de ser conscientes de no confundir el tema de los saqueos con el robo común, que desafortunadamente se sigue llevando a cabo en tiendas de autoservicio. Sí, el famoso robo hormiga que se conoce también. El famoso farderismo cuando son prendas de vestir, ¿verdad? Así es. Raúl, pues agradecerte, estamos en contacto entonces. Muchísimas gracias, Luis, quedo a la orden, un fuerte abrazo, ¿verdad? Igualmente. A todo tu auditorio. Gracias, un abrazo, que estés bien. Raúl Sapien, quien es el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, con este tema, pues importante también, porque en caso de que no se den los cambios estructurales que se requieren para la economía, pues ya se vio también otra de las partes donde podía flaquear la propia economía y también el empleo de no pocos, de no pocos, yo dije 300,000, espero que fueran los menos, pero ¿cuántas empresas dirán cierro y no requiero de seguridad ya? Entonces se van a su casa y generalmente estas empresas pues pagan el salario mínimo, no pagan de más y están por contrato mensual, no creo que les contratan por un año ni nada por el estilo, sino es contrato mensual. Bueno, tenemos también un video el día de hoy de un sujeto que dispara al aire en Tepotzotlán, en la comunidad de Petrohuertos. Parecería ser que esta persona está vinculada ahí le tienen miedo los vecinos y nos hicieron llegar esto para que se denunciara. ¿Nada más baja el arma, oficial? ¿No nos va a defender? Estoy transmitiendo en vivo, oficial. Todas estas son las fotografías. O sea, las estás defendiendo. Mira. Ese güey fue el de mi deja de estar. Por eso ya cálmate. Ya sácalo, López. Aguanta, ya, cálmate, cabrón. Agárrala, la madre. Vete para allá, güey. Ya estuvo, güero. Si nos ve alguna autoridad, por favor, ayúdenos. Estamos en Petrohuertos, un tipo nos está balaceando desde su casa, por favor. Por eso ya cálmate. Una alarma. No trae, oficial, no trae. Por eso ya estuvo. Traigo 22. Me aventó desde allá el puto. Y no hiciste nada, cabrón. Revisa ese hijo de la chingada, lo mato. Revísalo, cabrón, trae permiso, yo sí lo tengo, él no. Para la calle no lo trae. Pues pídaselo. Mi cámara, cabrón. Por eso ya cálmate. Pídele mi cámara. Solo le dicen cálmate a un delincuente que está armado y está disparando contra personas. Mira cómo corres como pinche vieja, te falta el caballo, puto, pero de algodón. Ya están puestos, putos. Y va a venir la fiscalía por ustedes, Porque para que la sepan todos aquí, cabrones. ¿Saben dónde trabajo? Para Tepito, en el barrio Bravo, cabrón. ¡Sí! ¡Carga bultos! ¡Carga bultos ahí! Pues sí es cierto. Cachos, puto, porque sí se la gastan allá. Putito, mijo. Los de Tepito son putitos. Pinches prietos muertos de hambre que tienen que robar para chingar a la gente. A ver, cabrón, porque revisas, hijo de la chingada, porque este video no está ya. Tiene zoom. Ya estás grabando. Oiga, oficial, una 22 con ese pinche pendejo trae una 38.
Nada más baja el arma oficial. ¿No nos va a defender? Estoy transmitiendo en vivo, oficial. Todas estas son fotografías. O sea, las estoy defendiendo. Mira. Ese güey fue el de deja de estar. Por eso ya cálmate. Ya sácalo, López. Las 2 de la tarde ya con 36 minutos. Gracias a Isaac Díaz Sánchez, a quien le enviamos un fuerte abrazo, a Rebeca García Robles, a MJ Víctor, Iram Liébanos, también un fuerte abrazo, Ramón Juárez, muy amable por estar con nosotros en la plataforma de Comunicadores MX. Ayer se dio por la tarde también un incendio tremendo en una recicladora a la altura del municipio de San Antonio La Isla, muy cerca de la cabecera. Por cierto, de repente los que vivimos aquí en el Valle de Toluca vimos, bueno, lo que vamos a observar en unos momentos más, impresionante, y lo más impresionante es que pues la empresa instalada ahí de reciclaje, según lo que tenemos entendido, pues no tenía o no tiene ninguna normatividad de protección civil. Es decir, llegaron los bomberos, al parecer hubo un bombero lesionado, pero ni de dónde poder succionar agua para abatir este incendio que duró pues varias horas. Por supuesto la gente estaba muy alarmada, pero la contaminación que generó aquí en el Valle de Toluca, nosotros estábamos, debo decirle, lineal ha de haber sido unos 10, 12 kilómetros, y más o menos a la media hora del incendio ya olía, pero terrible, terrible, ese plástico como quemado, hubo que encerrarse, y el humo negro, pero intenso. La queja de los vecinos, por supuesto, y a la propia autoridad es, ¿cómo dejan que se instalen así, sin ninguna norma de seguridad, higiene industrial? Es que es pedir mucho aquí en el Estado de México. Reitero, aquí en el Estado de México hay todo, pero lo suficiente para gobernar un estado como el de Tlaxcala, no para gobernar un estado de 17 millones de habitantes. Aquí es el reino de la simulación, y solamente cuando suceden este tipo de cuestiones es que se entera uno de todas las deficiencias. Quiero pensar la dirección de gobierno del propio municipio o ayuntamiento, más bien, de San Antonio La Isla, protección civil, municipal y estatal, es decir, toda la norma que se debe de respetar, nada se consumió. Tendría entendido que se consumió casi por completo. Vemos el video, por favor. Uy, está al revés. Está al revés. Bueno, perdón por la falla, ahí hubo uno que salió volteado, aunque ya estaba reparado, pero salió volteado, y ya pudieron ver hasta dónde la columna de humo. De ancho yo creo que tendría fácil unos 20 metros, de ese tamaño la expansión que se tuvo y el problema de contaminación que se generó el día de ayer. Pues antes de irnos, les compartimos un día una palabra cuando son las 2 de la tarde con 40 minutos. A priori es una locución latina que significa de lo anterior.
La expresión se utiliza para demostrar algo que va desde su causa hasta el efecto. También se refiere a aquello que se realiza con anterioridad a la reflexión sobre el asunto en cuestión. Un ejemplo: a pesar de lo que habían dado a conocer los medios de comunicación sobre los detenidos, el juez tenía claro que no podía ni debía juzgar el caso a priori. Respecto a este significado, hay que dejar patente que siempre que se habla de este término, se viene inevitablemente a la mente su antónimo, que es a posteriori. Una oración que puede servirnos para comparar y ver la diferencia que existe entre ambas locuciones sería la siguiente: lo mejor y lo más justo es que se analice y se estudie el caso en cuestión y así sacar todas las conclusiones a posteriori. Para Kant, el filósofo, todo conocimiento empírico está atado a las condiciones a priori, a las que denomina como trascendentales. René Descartes, más conocido en nuestro país como René Descartes, tal cual, para los cartianos, por su parte señalaba que la razón tiene independencia frente a la experiencia. Esto implica que existe un conocimiento que es innato, o sea, a priori, tal como explicó con su famosa frase cogito ergo sum, pienso, luego existo, y a partir de ahí la humanidad tuvo un comportamiento diferente, entró la razón en la especie humana y dejó de pensarse que nos comandábamos todo por cuestiones que tenían que ver con dioses que unos veían, otros inventaban y otros ni veían ni han visto jamás también. Cuando entró la razón mucho más concreta y más certera, por lo menos a partir del siglo XVII, si no mal recuerdo. Pues, sí es cierto, claro que es un tema importantísimo, A ver, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, anunció la detención de Antonio Vera Carrizal, agresor de la saxofonista María Elena Ríos. Este lunes el mandatario estatal aseguró que el exdiputado y empresario enfrentará a la justicia por el terrible hecho en contra de la joven quien fue rociada con ácido el año pasado. Hemos detenido a Juan Antonio Vera Carrizal, quien enfrentará la justicia por el terrible hecho de violencia cometido contra María Elena Ríos, joven saxofonista oaxaqueña. Dijo más tarde la fiscalía dará datos. Vera Carrizal ha sido señalado por la víctima y su familia como la persona que ordenó la agresión contra la joven. El cómplice fue arrestado por las autoridades el pasado 1 de abril. Los autores materiales están presos desde diciembre. El exdiputado priista se encontraba prófugo de la justicia desde el año pasado, cuando se le otorgó un amparo que le dio tiempo de huir. Dueño de hoteles, de restaurantes y también creo que de 12 gasolineras, Ampón. Días después se giró una orden de aprehensión en su contra. Bueno, pues por fin se le detuvo a Antonio Vera Carrizal, Juan Antonio Vera Carrizal, quien fue el autor intelectual del daño que tiene la saxofonista María Elena Ríos. Gracias a Ramón Juárez, que también se une a la plataforma de Comunicadores MX, muy amable. Son las 2 de la tarde ya con 45 minutos. A nombre de este equipo, muchísimas gracias por habernos acompañado en la plataforma, tal cual Omar Delgado en la producción, la edición y los controles técnicos. Un saludo a Alejandra Zárate, también a Margarito Mejía, y en la coordinación editorial Rosa María Delgado León. Espero que tanto para ustedes como para nosotros lo más importante sea no dejar de llamar a las cosas por su nombre. Buenas tardes y buen provecho. Esta fue una producción de Comunicadores MX, de Análisis, con Luis Pantoja Ríos. Esta fue una producción de Comunicadores MX, de Análisis, con Luis Pantoja Ríos.